Hola, buenos días a todos. Soy Julio Martínez del Departamento de Soporte Técnico de FIPE Ingenieros. En primer lugar, me gustaría que me pudierais confirmar a través del chat que el audio llega correctamente. Si sois tan amables, de enviarme un mensaje si es ok el audio. Ok, vale, ya me han confirmado que el audio llega correctamente. Bueno, estoy aquí con mi compañero David Díez del Departamento de Desarrollo de FIPE Ingenieros y mi compañero Armando Riquelme digamos, el delegado comercial para la zona de Colombia. En primer lugar, le vamos a dar paso a David Díez, que nos va a explicar un poco el objetivo de este programa, el CIPELEC RETIE, para diseño de instalaciones eléctricas, y luego continuaremos viendo un poco, lo que nos dé tiempo, en detalle el programa CIPELEC RETIE, con el reglamento, ya os digo, el reglamento de instalaciones eléctricas. Pues sin más, para no perder tiempo, ya que tenemos un corto espacio, le paso la palabra a mi compañero David. Y todas aquellas preguntas que tengáis a lo largo de esta presentación, os agradecería que las enviéis a través del chat. Si las podemos contestar en el momento, las contestaremos, si no al final de la charla. Y aquellas que se queden, pues bueno, bien sea por correo, podremos dar ayuda. Pues sin más, os paso con David para que os explique un poco. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es David Díez, pertenezco al Departamento de Desarrollo de CIPE y bueno, el objeto de esta presentación es el de enseñaros el nuevo programa CIPELEC RETIE, que es un programa que nace con el objeto de calcular instalaciones eléctricas en baja tensión, esto es, hasta 1000 voltios en corriente alterna. Es un programa que también nace con la idea de dar cumplimiento del Código de Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Colombia, el RETIE, aparte de lo que son cumplimiento también de normativa internacional, tanto IEC como ANSI. Es un programa que se está desarrollando con la colaboración del programa de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Energía de la Universidad de la Costa, la CUC de Colombia. Es un programa que además ya está disponible en estos momentos en nuestra plataforma, en beamserver.center. Es la pantalla que ahora estáis visualizando. Si entráis en beamserver.center, el programa lo tenéis disponible para su descarga en el apartado de la Store. Es este programa el que vamos a visualizar hoy y para bajaros lo único que tenéis que hacer, al final también lo repetiremos, pero si ya queréis ir descargando el programa, lo único que tenéis que hacer es daros de alta en esta plataforma con un usuario y una contraseña y posteriormente pues descargar el programa. En este programa, pues mi compañero ahora Julio, pues os enseñará toda la interfaz gráfica mediante el desarrollo de un ejemplo y como vemos os irá indicando paso a paso el funcionamiento del programa. Bien, os dejo a Julio y ya continúa con la ponencia. Muy bien, muchas gracias, David. Bueno, como comentaba David, al final nosotros ya nos conocéis por el desarrollo de todo el software que tenemos enfocado a los cálculos de ingeniería. En España funcionamos con CIPELEC RBT, con el reglamento, lo que llamamos aquí el reglamento electrotécnico de baja tensión, y con esa vocación sale el CIPELEC RETIE para un poco aquellos proyectos, como os decía David, hasta 1000 voltios, que es lo que nosotros aquí denominamos baja tensión. Nosotros sí que en nuestra normativa sí que distinguimos dos apartados que son la parte de baja tensión hasta 1000 voltios, de ahí esa limitación, y luego la parte de alta tensión que es de 1000 voltios en adelante, con sus características especiales que tengan ese tipo de proyectos. Entonces, simplemente, como os decía David, aquí en el área de descarga podéis descargaros el software, podéis instalarlo en modo evaluación, ¿vale? Para aquellos que quieran un poco probar con él. También estará disponible a partir de mañana un curso gratuito en la plataforma de CIPE en Udemy, de la plataforma de formación. Simplemente si tecleáis en Google formación CIPE Udemy, os saldrán todos los cursos que tenéis ahí gratuitos, donde tendréis disponible uno en concreto de este programa, donde también se dan detalles de cómo descargar el programa.
Bueno, para aquellos que no estén familiarizados, el BIM Server Center es una plataforma gestionada por CIPE, donde se están englobando todos los programas desarrollados en flujo de trabajo OpenBIM. De tal manera que este programa CIPEREC RETIE está dentro de ese flujo abierto de BIM, con el cual luego podrá en un futuro comunicarse con el resto de aplicaciones mediante los estándares de archivos IFC. ¿Vale? Esta plataforma no deja de ser una plataforma para aquellos proyectos donde los usuarios podrán, pues bueno, intercambiar archivos e información de proyectos y sincronizar en tiempo real los proyectos con aquellos especialistas que están integrados en cada uno de los proyectos. Sin más, por no dedicarle más tiempo a esta parte, que ya os digo, en el curso lo podéis ver con más detalle, vamos a empezar a mostrar el programa de CIPEREC RETIE, donde en un primer momento vamos a mostrar las barras de herramientas que disponemos. Aquí lo que veis, tenemos abierto un archivo de ejemplo. Básicamente el programa lo que vamos a hacer es poder diseñar un esquema unifilar con todas las protecciones, aquellos aparamenta. Una cosa así, pediros disculpas por antelación si alguna de las palabras que menciono, yo estoy más acostumbrado a la jerga que usamos aquí en España. Si alguna denominación o algo no lo digo correctamente, tal como lo denomináis allí en Colombia, os agradecería que me lo corrigierais a través del chat, porque también es interesante conocer el vocabulario que usáis allí en la región. Entonces, como os decía, al final, básicamente lo que vamos a hacer es, a partir de una red de suministro, un equipo de suministro, ir montando nuestro esquema unifilar con todas las características de cada una de las líneas, de tal manera que una vez montado el esquema unifilar podremos comprobar o autodimensionar todos los elementos que tenemos. Estamos hablando de los sistemas de protección, ya sean magnetotérmicos o diferenciales, las intensidades admisibles o admitancias de los cables que usemos y las canalizaciones que dispongamos en cada uno de los circuitos. Entonces, para ello contaremos con todas las barras de herramientas que se concentran en la parte superior de la pantalla. Vamos a tener a nuestra izquierda un árbol donde vamos a poder manejar de una manera rápida la navegación a través de nuestro esquema unifilar y luego con las herramientas que tenemos en la parte superior vamos a poder ir introduciendo circuitos, cargas en cada uno de los puntos. Entonces, estos grupos de herramientas, como veis aquí arriba, se dividen en varios grupos. El primer grupo, que sería este segmento que estoy marcando aquí con el puntero del ratón, que es la parte de proyecto, donde vamos a dar aquellas configuraciones más generales de nuestro proyecto. Luego tendremos otro grupo de herramientas que serán las de líneas, circuitos y líneas especiales, con las que introduciremos elementos en nuestro esquema unifilar. Y luego herramientas de edición y visualización para aquellas modificaciones que tengamos que hacer en nuestro esquema unifilar. Y luego ya por último la parte de comprobación y autodimensionado. En la parte, la esquina superior derecha, vamos a encontrar las herramientas de importación y exportación serán con las que vincularemos a un proyecto OpenBIM. Es aquellos proyectos que están albergados en la plataforma BIMserver.center, de tal manera que las modificaciones que hagamos en nuestro proyecto o nos hagan en el proyecto inicial, en la geometría del proyecto inicial, se nos comunicarán de forma automática mediante una alarma en la herramienta importar. Es importante decir que esta importación o esta exportación solo envía los elementos necesarios para comunicar al resto de intervinientes en el proyecto, ya que, digamos, el archivo nativo de CIPEREC RETIE va a estar siempre albergado en nuestra máquina y no se subirá para compartir con otros usuarios, ¿vale? De tal manera que la propiedad o el dominio sobre nuestro proyecto eléctrico lo mantendremos siempre el proyectista, el ingeniero eléctrico que esté trabajando en este proyecto. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar a ver la parte de proyecto, las herramientas que nos vamos a encontrar. Sí que vamos a ir un poco deprisa, pero bueno, intentaré pararme en aquellos puntos que creo que sean un poco más relevantes. Entonces,
La primera herramienta importante son las de condiciones generales. En la esquina superior izquierda, si hacemos un clic con el botón izquierdo, vemos las configuraciones que nos van a permitir. Es decir, por un lado, tendremos que definir los sistemas de tierra de nuestra instalación, es decir, los diferentes esquemas con los que podremos partir, que nos condicionarán el cálculo de las protecciones más adelante. El más habitual en aquellas instalaciones que puedan ser de locales comerciales, viviendas y demás, va a ser un esquema tipo TT, donde el neutro del transformador está conectado a tierra y tenemos cable de protección y conductor neutro. Bien, una vez configurado ese esquema, pasaríamos a las resistencias tanto de la puesta a tierra como de las masas como del neutro. Aquí, en este caso, estas ventanas que vemos en blanco nos van a permitir incluir los valores que tengamos. Aquellos que entren en la Store y vean los programas que tenemos disponibles, hay un programa gratuito que nos permite calcular estas resistencias de puesta a tierra en función de la distribución del conductor de, digamos, el conductor de tierra y los electrodos que se conecten. De tal manera que, si no tenemos este valor, podríamos traerlo de esos programas que os mencionaba, del CPLEC Grounding. Por otro lado, podremos fijar la resistividad del terreno, ya bien sea por un terreno típico, con una resistencia típica, o bien variando manualmente el valor de esta impedancia o esta resistencia del terreno dentro de la celda que está marcada en blanco. Y por otro lado, la frecuencia de la red, tanto si se trabaja a 50 Hz o a 60 Hz. Podremos trabajar con ambas. Aquí, si os dais cuenta, la configuración que hemos hecho han sido básicamente la parte de tierras y unas condiciones muy generales. Ya el tema de tensiones y demás lo veremos en la siguiente herramienta. La siguiente herramienta que nos encontramos en proyecto es la herramienta de suministro. Aquí es donde vamos a decidir o definir el suministro eléctrico desde dónde nos va a partir. El programa, por defecto, cuando empezamos un proyecto nuevo, empieza con un símbolo, que es este triángulo invertido, donde nos indica que ahí es donde está el suministro. En este caso, el triángulo invertido lo usamos para representar una red en baja tensión. Pero nosotros aquí en la herramienta, clicando sobre el suministro, encontramos los diferentes tipos de suministros, que pueden ser la red en baja tensión, un centro de transformación, un grupo electrógeno o un suministro externo que pueda venir, pues puede ser energía renovable. En el caso de energía renovable, vamos, un poco por las características del programa, conviene definirlo como suministro principal y luego podremos elegir un suministro complementario que pueda ser la red eléctrica. Bien. Estos suministros que estamos marcando aquí, ya os digo, serían considerados como principales. Luego, las herramientas de líneas especiales, vemos que tenemos la posibilidad de elegir suministros complementarios que se podrán ir conectando en los diferentes embarrados que se representan con estas líneas horizontales que vemos en el esquema unifilar. Bien, pues en la red eléctrica, en función del tipo de suministro que elijamos, deberemos definir unas características u otras. En este caso, si partimos de una red en baja tensión, lógicamente la tensión con la que vamos a trabajar y las intensidades de cortocircuito trifásica y monofásica. El programa nos va a hacer las comprobaciones de cortocircuito en cada uno de los circuitos que tengamos en nuestro esquema unifilar. Usa el método de las componentes simétricas, de tal manera que lo que va a hacer es calcular todas las impedancias que se va a encontrar el cortocircuito a lo largo de nuestro esquema unifilar y va a hacer la comprobación tanto a cortocircuito máximo como a cortocircuito mínimo. De tal manera que podremos ver los resultados, nos va a hacer todas las combinaciones posibles, es decir, 3 fases entrando en cortocircuito simultáneamente, 2 fases, la fase y el neutro, fase y protección, y de ellos se escogerá los más desfavorables en cada caso y hará las comprobaciones, como decía, a cortocircuito máximo y a cortocircuito mínimo, ¿vale? Pero bien,
digamos que esos valores van a partir de estos valores que son el cortocircuito que es capaz de mantener la red en caso de cortocircuito, la potencia de cortocircuito. Bien, pues como os decía, la red por un lado, luego si partimos de un centro de transformación, lógicamente las características que hay que definir son diferentes, aunque es cierto que vamos a tener que definir una tensión en el secundario con la que vamos a trabajar, pero bueno, hay que definir la potencia de cortocircuito del transformador, digamos, la tensión en el primario y la potencia del transformador, ¿vale? Aquí tenemos un check que es importante porque bien podemos considerar en el caso de las comprobaciones de los esquemas o bien la demanda que haya en función de las cargas que se hayan establecido las comprobaciones a cortocircuito o bien que el transformador trabaje a plena carga, con lo cual hay una pequeña variación ahí en las comprobaciones. ¿Bien? Entonces, ese check lo podríamos activar o desactivar desde aquí. Bien, ya hemos visto la parte de suministro. Aquí es importante este apartado de aquí, el de bibliotecas, donde podremos configurar bibliotecas para uso del ingeniero en su proyecto o en futuros proyectos. Para aquellos que no estéis habituados, este grupo de herramientas que encontráis aquí, que son muy similares a otros software que hemos desarrollado, que quizás sean más conocidos como CIPECAD-MED para cálculo de instalaciones y estudios térmicos, instalación de clima me refiero. Simplemente es para agregar elementos a la lista, editarlos, el rotulador amarillo sobre el folio y exportación e importación, perdón, exportar e importar, de tal manera que el usuario se puede ir generando su propia biblioteca para futuros proyectos. Entonces, los grupos que tenemos aquí son cuadros tipificados, cargas, receptores, tomas de corriente, canalizaciones prefabricadas, grupos de línea y grupos electrógenos. Mencionando esto, ya que estamos en esta parte de aquí, estas bibliotecas, aquí es el propio usuario el que, digamos, se genera su biblioteca de elementos. Nuestra experiencia es que, por ejemplo, en España, con Ciperec RBT, se abrió la puerta a que fabricantes entraran en el software, desarrollando o incluyendo sus propias bibliotecas con sus catálogos técnicos, de tal manera que el usuario, en vez de generarse sus propias bibliotecas, tanto en la parte de cables, estamos hablando de Premium Group, como en las partes de protecciones, los diferentes proveedores de protecciones, magnetotérmicos diferenciales, incluyen sus catálogos y se puede seleccionar directamente desde el catálogo del fabricante, en el caso de protecciones, manteniendo todas las curvas de disparo originales del fabricante. En el caso de, como estamos en esta situación, que no tenemos ningún fabricante, se usarían curvas genéricas de disparo. Bien, pues queda esa puerta abierta para aquellos fabricantes que estén interesados en incluir sus catálogos en nuestro software Ciperec RTE. Bien, eso es por lo que es la parte de bibliotecas. Y luego este grupo de 8 herramientas que tenemos aquí es donde vamos a configurar algunos elementos también muy importantes. Este símbolo, que es el de la rueda dentada, si clicamos encima, veremos que el programa nos permite el cálculo de intensidades en este desplegable de dos maneras diferentes. Bien equilibrado o bien por fases, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos decir aquí o qué es lo que se está marcando cuando se elige equilibrado por fases? El programa me permite hacer una distribución, digamos, o una alimentación con sistemas trifásicos y luego ir conectando sistemas monofásicos a esa línea trifásica. En esos casos, el programa, si indicamos aquí que es equilibrado, va a suponer un reparto equitativo de todas las cargas en cada una de las fases. Bueno, sistemas bifásicos que también se podrían hacer. Pero bueno, repartiría por igual esas intensidades entre cada una de las cargas. En el caso de elegir por fase, nos va a permitir elegir las cargas monofásicas a qué fase se van a conectar. De tal manera que luego, cuando haga las comprobaciones, va a calcular la intensidad en cada una de las fases y va a hacer la comprobación del cableado en función de la fase más desfavorable. Digo porque aquí, en esta situación, la precisión en el cálculo es mayor. Muchas veces, cuando hacemos el cálculo equilibrado,
nos llevamos muchas sorpresas cuando hacemos el cálculo por fases y vemos que algún cable de los que inicialmente cumplían no cumplen con las intensidades admisibles. Bien. El check siguiente, permitir líneas bifásicas, como hemos comentado, es para el cálculo de líneas bifásicas. Sí que es cierto que aquí, por ejemplo, en España están en desuso, ¿vale? Quedan algunas regiones que sí que mantienen líneas de distribución bifásicas, pero ciertamente están en desuso. Pero bueno, que se puede hacer el cálculo con cálculo de líneas bifásicas. Y luego, estas bibliotecas de elementos que vemos aquí no son las mismas que veíamos en la herramienta anterior. Aquí sí que quiero entrar en el apartado de cables, porque aquí lo único que vamos a decir es el rango dentro de los cables que vienen como genéricos en el cable, el rango en el que nos queremos trabajar, ¿vale? Es decir, aquellos cables con los que no queramos trabajar los podemos demarcar. Aquí, como veis, el estándar que marca, podemos trabajar con el estándar IEC y el estándar ANSI, ¿vale? De tal manera que o bien podemos directamente eliminar el estándar IEC o bien mantener los dos, incluso mezclar ambos estándares en un mismo esquema unifilar si fuera el caso, pudiendo definir en un apartado, en una parte con ANSI y en el otro con el estándar IEC. Y ya os digo, y aquellas secciones que no queramos usar, en el momento que las desmarquemos de los checks que aparecen, de estos cuadros de checks que aparecen aquí, no estarán disponibles para la definición de los circuitos. Bien, eso mismo nos va a ocurrir con el resto de elementos que nos vamos a ir encontrando en la biblioteca, de protecciones y demás elementos. Bien, luego, estas herramientas que tenemos aquí en cuanto a comprobaciones, que es el icono de la calculadora, realmente una de las comprobaciones que vamos a tener es la capacidad de fuga de los cables. Al final, un conductor eléctrico no deja de ser un conductor con un aislamiento a todo su alrededor, que al final viene a comportarse como un condensador. Entonces, esa capacidad de fuga que tienen los cables, sobre todo en líneas de una longitud elevada, pueden provocar, si tenemos protección diferencial, disparos intempestivos de los diferenciales por esas fugas. Entonces, simplemente esa comprobación no la va a hacer. Una cosa muy importante que nos vamos a encontrar a lo largo del software son estas ventanitas de ayuda, que al final, clicando encima, nos va a definir un poco, nos va a dar una ayuda de ese término, a qué se está refiriendo y qué condicionantes pueda tener. De tal manera que eso nos va a ayudar a o bien buscar en la normativa o en aquella bibliografía que tengamos en qué consiste cada una de ellas. Bien, pues eso en cuanto a la parte de comprobación y la parte de autodimensionado. Bien, es el icono este que simboliza una varita mágica. El autodimensionado es importante, el programa no autodimensiona por sí solo todo el esquema unifilar, es decir, tiene sus limitaciones. Aquí la mano del ingeniero eléctrico debe intervenir, es decir, puede variar lo que son las secciones de conductores, la sección o la intensidad nominal de alguna protección, el diámetro de las canalizaciones podría variarlo, pero esto lo hace a través de iteraciones. Pero hay otras cosas que él no va a poder hacer o esas decisiones las tiene que tomar el ingeniero eléctrico, como es dónde hay una protección diferencial y dónde no, dónde debe haber un magneto térmico y dónde no. Entonces, en aquellos puntos donde no haya una protección, él por sí solo no las va a incluir. De todas maneras, ya veremos que aunque podemos autodimensionar, que nos va a solucionar la mayor parte de los errores, luego tendremos otras herramientas que nos van a permitir bloquear algunos elementos con este simbolito que veis aquí del candado. Luego lo mostraremos en detalle con el fin de que podamos autodimensionar y aquellos elementos que no queramos que se modifiquen por el autodimensionado se queden bloqueados y se queden tal cual. Nos va a dar los mensajes de aviso necesarios para la comprobación, pero no nos los va a cambiar. ¿Bien? En cuanto a la selección de cables que veis aquí, esto es una selección del cable, la sección mínima de cable en función del uso al que esté destinado el circuito. Puede ser que por cálculo, bien sea por la caída de tensión o por la intensidad admisible que requiere el circuito, alguna sección sea válida, pero por una normativa interna, ya sea de la compañía suministradora
o del organismo oficial que esté controlando esas instalaciones pueda exigir una sección mayor, entonces, por ejemplo, podemos fijar aquí un valor diferente, con lo cual siempre en toda carga que esté definida, por ejemplo, como yo lo he marcado en este momento, cualquier toma de uso general, la sección mínima a emplear va a ser 2,5 milímetros cuadrados o un 14 AWG, ¿vale? Ese sería el objeto de esta selección de cables que nos encontramos aquí. Bien, os dejo a vosotros que empecéis a investigar un poco en estas herramientas de aquí, porque realmente ya las herramientas que nos quedan es un poco en cuanto a la forma de presentar pues, los esquemas unifilares, la simbología que se va a usar. Como veis aquí, se pueden distinguir colores para el cableado en función de que se use un estándar u otro y poder definirlo en el esquema unifilar, pero estamos hablando de simbología que se va a usar en nuestro esquema unifilar. O la configuración de líneas puentes o puentes de conexión en los cuadros eléctricos, o bien la definición de herramientas particulares del usuario en estas barras de herramientas que tenemos aquí arriba, de tal manera que el usuario se puede definir algunas líneas o agrupaciones o circuitos con carga para tener un acceso mucho más rápido desde la barra de herramientas y que esté personalizado para cada usuario. Bien. Pues bueno, vamos a empezar a mostrar esta parte de aquí y vamos sobre este mismo esquema a intentar meter algún elemento para que veáis la versatilidad y cómo nos presenta los resultados, digamos, los datos el programa. Hay una parte aquí, la de líneas y agrupación. Hay que saber, digamos, hay que distinguir lo que es una agrupación de una línea. Una línea va a llevar siempre asociada una canalización. La canalización, lógicamente, lleva asociada también un cableado, mientras que una agrupación no la lleva, de tal manera que una agrupación sería este diferencial que vamos a editar uno de los circuitos que hay aquí, por ejemplo, lo que nosotros denominamos derivación individual, que es, digamos, la parte de suministro. En este caso estamos ante un ejemplo de una vivienda, ¿vale? Una vivienda, la derivación individual es donde estaría el contador eléctrico, que es el vínculo con la compañía suministradora y con la que nos van a facturar. Entonces, vemos aquí la ventana de propiedades de esa línea. La idea del programa es tener agrupados en una sola pantalla la mayor cantidad de información sobre cada una de las líneas. De tal manera que aquí yo puedo describir la línea, darle una determinada longitud, una polaridad, definición del tipo de cable que quiero usar, ya sea el estándar IEC o el estándar ANSI, o canalización prefabricada, ¿vale? Una canalización prefabricada de pletina de cobre con envolvente de plástico. Bien, una vez que hayamos definido esta parte de descripción del cableado, podremos definir el cable. Bien, ya en función de la tensión para la que esté definido, el conductor, ya sea cobre o aluminio, o el tipo de aislamiento, bien, ya sea un tipo FEP o si tenemos un PVC, pues elegimos un PVC, ¿vale? Todo esto ya, os digo, estamos eligiendo de acuerdo al estándar ANSI, ¿vale? Y luego, digamos, un poco la combinación de ese cable. Si es unipolar, el número de conductores por fase, conductores activos por fase, ¿vale? El conductor neutro y el cable de protección. Podemos definirlos tanto igual como la fase como otra sección diferente que nos hará la comprobación en su caso, ¿vale? Bien, y luego la parte de simultaneidades y aparamenta que lleva esta línea. Bien, aquí quiero detenerme en la parte de aparamenta. Como veis, aquí lo que tenemos es un listado de todos los elementos que componen este circuito que ya decía, nosotros denominamos derivación individual. No sé si bueno, me están preguntando por catálogos de fabricantes. Ahora mismo no tiene definido ningún catálogo de fabricantes Ciperec RETIE. Todo lo que hay son secciones estándar y protecciones estándar. La diferencia de las curvas de disparo de un magnetotérmico estándar a
a uno de un fabricante, depende de la gama, puede haber alguna pequeña variación y demás. Sí que sería interesante que algún fabricante estuviera incluido, pero de momento estamos trabajando con los estándar. Ya os digo, algunos fabricantes, la gama que incluyen son mucho más amplia que los estándar, ofreciendo diferentes posibilidades de configuración, ya sean electrónicos y demás, que para proyectos industriales puede ser muy interesante. También hay un apartado que podría, pero claro, esto sería ya más a desarrollo, digamos que en cuanto a la afiliación de esas protecciones, que eso sí que dependería de los ensayos del fabricante, que eso en este caso no se podría hacer. Claro, pero en aquellos casos en los que los fabricantes estén interesados en meterlo, se podrían incluir aquí y eso sería una de las partes que desarrollarían si el fabricante introdujera su catálogo en el programa. Exactamente. Nosotros la experiencia, la verdad que aquí en España ha sido muy buena, con la colaboración tanto de Schneider, de ABB como de Hager, hemos tenido una experiencia muy positiva. También en el caso de fabricantes de cables, con Primier Group, ha sido una experiencia muy positiva, donde se ha abierto bastante el campo. Entonces, como os comentaba, en la parte de aparamenta vamos a poder ir definiendo cada uno de los elementos y en la ventana de la derecha veremos sus propiedades. Entonces, os mencionaba la parte de canalización, es decir, podremos agregar diferentes elementos, pero comentaba la parte de canalización, donde la canalización nos define el conductor que vamos a usar, digamos, el sistema de canalización por el que va a discurrir el conductor. Esto nos va a llevar a unos factores de influencia por agrupamiento de cables, por temperatura, que nos van a influir en la intensidad admisible, en la admitancia de cada uno de los cables. Esta canalización en el esquema unifilar va asociada a la polaridad, al símbolo de la polaridad que estoy marcando aquí con el ratón, ¿vale? Con lo cual podremos ver que cuando nosotros definimos esa canalización, al encontrarnos este símbolo, lo que nos está diciendo es que estamos saliendo o entrando en un cuadro. De tal manera que de ahí la diferencia entre agrupación y línea. Es decir, la línea va a tener que definir siempre una canalización y nos va a obligar a salir del cuadro. Mientras que queramos mantenernos en el cuadro haciendo diferentes protecciones para diferentes circuitos, lo haremos mediante agrupaciones. Bien, esas serían las diferencias entre agrupación y línea. Y luego, carga concentrada. La carga concentrada, al final, nos va a definir un circuito con una carga que va a ser el consumo que vamos a tener en ese circuito. Esos consumos se van a ir sumando aguas arriba por nuestro esquema unifilar, donde solo podremos limitarlo mediante los factores de simultaneidad aguas arriba. Bien. Luego, carga distribuida es una herramienta que nos va a permitir definir un consumo en ruta o un consumo en estrella, de tal manera que el cálculo de las caídas de tensión va a ser más preciso a lo largo de toda la carga, con lo cual nos permitirá ajustar bastante la sección del conductor para estos consumos en ruta. Ya os digo, es una herramienta que es un asistente muy sencillo, lo tenéis aquí, donde o bien podéis meter un consumo en ruta con este asistente o con un consumo en estrella, o bien podremos editarlo y hacer una combinación de ambos, ¿vale? Una vez introducido, con la herramienta consulta lo podremos hacer. ¿Bien? Y luego las líneas especiales. Entonces, si os parece, vamos a incluir un circuito con una carga concentrada para que veamos un poco cómo lo hacemos. Entonces, elegimos carga concentrada haciendo un clic, le daremos una referencia a esta carga, un circuito, lo que nosotros podríamos denominar un C1, que son en el reglamento español se usan para alumbrado, le definiremos una determinada longitud, 28 metros, la polaridad nos va a permitir aquí elegir varias polaridades, pero luego nos dará un error ya que el suministro que tenemos aquí es monofásico. Tenemos solo una fase activa, un neutro y el cable de protección. Entonces, si elegimos
un cable, una polaridad diferente no va a ser posible. En este caso, esta situación, si tuviéramos el suministro trifásico, lo podríamos hacer, ¿vale? Elegiremos un cable con una sección pues, que podemos variar aquí directamente o bien luego cuando comprobemos podremos dimensionar. Las líneas puente, que serían las conexiones que vamos a tener dentro del cuadro entre las protecciones y de entrada y de salida del cuadro, si quisiéramos comprobarla, marcaríamos el check aquí y los podríamos comprobar. Y luego, en cuanto a caída de tensión máxima admisible, en aquellos casos en los que queramos añadir una caída de tensión adicional a la que nos marca el RTIE, la podríamos añadir. Si no marcamos esta casilla, dejándola en blanco, ahora permitirá el máximo del RTIE en la situación o en el circuito que estemos comprobando. Luego, en cuanto a cargas, hay dos formas de definirla, por previsión o por receptor. La previsión nos permite hacer una previsión de carga dándole aquí un valor directamente y un factor de potencia para aquellos casos en los que podamos tener algo de reactiva en esa carga y el tipo de carga, la definición del uso, ¿vale? En este caso podríamos decir, bueno, hemos dicho de iluminación, ¿vale? Podremos poner un factor de potencia para aquellos balastos que sean inyecten algo de reactiva, podremos fijarlo en el factor de potencia. En el caso de previsión, ya os digo, es una previsión para este circuito. Si quisiéramos tener disponible esta carga para otros circuitos, la definiríamos como un receptor y entraría a formar parte de la biblioteca que mencionábamos en las herramientas anteriores. Bien, pues ya tenemos la previsión de 2500 de una carga de iluminación. El coeficiente de simultaneidad aguas arriba, no queremos aplicarle ningún coeficiente porque queremos que nos considere el 100% de la carga en los circuitos que tenemos aguas arriba. Y ese circuito puede costar de un magneto térmico, la canalización como veíamos, o podríamos tener, si fuera el caso, un diferencial, pero bueno, ya tenemos protecciones diferenciales aquí, o algún otro tipo de elementos podríamos incluirlo. En este caso no vamos a incluir ningún elemento más, simplemente vamos a partir de un magneto térmico de la gama doméstica, ya que es una carga bastante baja. De intensidad nominal vamos a empezar con 10 amperios, un poder de corte de 6 kiloamperios, una curva tipo C. Si queremos consultar esta curva, podríamos verlo en consultar selección. Aquí podréis ver, además con precisión, con el scroll del ratón, podremos aumentar la precisión de la gráfica de disparo, tanto la parte térmica como magnética, de la curva intensidad-tiempo de esa protección, y ya la tendríamos definida. A continuación, definiríamos la canalización. Aquí en la canalización, bien podemos trabajar por métodos de instalación de referencia, que es una simplificación, o bien por la norma, en este caso el estándar IEC, la 60364, donde nos va a ir guiando en función del tipo de conductor a una tabla de referencia. Esa tabla de referencia nos va a dar uno de los factores de influencia para la intensidad admisible del cable en esta situación. Podríamos decir que es un cable unipolar, que va a ir colocado, puede ir en superficie, o podemos decir que va empotrado y va a ir en conductos, en canales, pues en este caso vamos a elegir conductos. Y luego si la pared es con material aislante o directamente en mampostería. En función de eso va a calcular en la tabla del estándar 60364 552, la tabla, yendo a la tabla B521, donde el elemento 59B1, que es lo que, digamos, el icono que veis aquí a la izquierda, eso nos va a dar un factor de influencia de temperatura y se aplicará la intensidad del cable. Bien, pues así hemos definido nuestra canalización y aquí podremos definir el diámetro del tubo. Ese tubo que va a ir empotrado lo podemos definir aquí. Aquí es donde vemos la herramienta del candado que nos va a permitir bloquear aquellos elementos, tanto el cable como la canalización, como las protecciones que queramos bloquear para que no, en el caso de autodimensionado, no nos lo autodimensione. Entonces, si confirmamos ese circuito,
cuando entramos en nuestro campo de dibujo, tenemos nuestro esquema unifilar para conectarlo en aquellos embarrados, las líneas horizontales que queramos conectar. En este caso, ya os digo, vamos a conectarlo en esta última, ya que la protección diferencial está aguas arriba. Bien, pues como no vamos a repetir este circuito más, cancelamos la operación y ya tenemos un circuito adicional. ¿Cómo sabríamos si este circuito está cumpliendo con los requisitos según las cargas que hemos puesto? Para ello tenemos la herramienta de calcularla, de comprobar. Simplemente clicando encima va a empezar el proceso de autodimensionado y como veis tenemos dos tipos de símbolos. La parte, los triángulos amarillos, que son los warnings, donde nos va a dar advertencias que pueden ser solventarse o mantenerse, y los errores que están marcados con un círculo rojo, donde tendremos que intervenir para verificarlo. Sí que quisiera entrar aquí directamente en las comprobaciones. Para ello, ahora mismo estamos en el modo cálculo, podríamos entrar directamente o bien usando el check verde, consultar comprobaciones. Simplemente clicando encima, entramos en cualquiera de ellos, por ejemplo, este de aquí, y vemos que esta es la comprobación, todas las comprobaciones que nos está haciendo. Aquí sí que es importante, aparte de las salidas de resultados que podremos sacar, tanto en planos, en cuanto a esquemas unifilares, planos y listados, tanto de cuadros de materiales como cálculos de comprobación, todos estos listados, todas estas comprobaciones de aquí son totalmente exportables. De tal manera que podremos generar documentos, ya os digo, en PDF, en .doc, para generar aquellos informes que queramos. Podemos exportar comprobación a comprobación o bien el listado completo. En este caso, por entrar en uno de ellos, vemos, si entramos en la caída de tensión, vemos que es importante, en todo momento nos está haciendo referencia a digamos, esa comprobación, en qué norma o en qué estándar se está basando y en qué apartado, cuál es la magnitud que nos exige la norma o el reglamento y en qué orden no lo cumplimos, de tal manera, y el desarrollo un poco de esa comprobación en qué elementos está basado. De tal manera que nosotros aquí podemos intervenir de una manera muy fácil diciendo, oye, pues en este caso la caída de tensión es un elemento que lo hemos sobrepasado en demasía, con lo cual podremos intervenir. Y luego, en cuanto, por ejemplo, la siguiente comprobación que no entraba era en cuanto a la coordinación de protecciones. Es decir, hemos dedicado o hemos puesto una protección magnetotérmica de una intensidad nominal de 10 amperios cuando la intensidad de diseño del circuito es de 21 y la intensidad visible del cable es de 28. Es decir, esta protección que hemos puesto aquí no es suficiente y se dispararía antes de entrar en servicio toda la instalación, con lo cual en concreto estos elementos de aquí los podríamos solucionar rápidamente con autodimensionar. Cuando usamos la herramienta, que es simplemente clicar en la varita mágica con el botón izquierdo, cuando usamos la herramienta de autodimensionar, podremos elegir desde la sección mínima o los valores mínimos con el fin de optimizar todos los elementos, o bien desde la que tengamos ya definida para que el proceso no sea muy largo. Entonces, si le damos desde la sección mínima, vemos que automáticamente nos ha solucionado la mayor parte de los errores. En estos casos, veis, se mantienen dos errores porque no ha sido capaz de solucionarlo la herramienta de autodimensionado, pero es tan simple como entrar en esos cálculos. Bien, en este caso, por la intensidad visible del cable y, lógicamente, por las protecciones, la coordinación de protecciones. Si os dais cuenta, la intensidad visible del cable son 27 amperios, cuando la de diseño del circuito es de 38,30, con lo cual sería necesario aumentar la sección de este cableado. Bien. 27. Simplemente vamos a autodimensionar. Vale. En este caso, vamos a pedir
desde la seleccionada, porque en la configuración de autodimensionado el número de iteraciones permitidas lo podemos limitar desde la herramienta de proyecto y está limitada. Vamos a comprobar las líneas fuentes. En este caso, vale, bien. Lo he modificado yo manualmente. Perdonad, gracias a Armando, que se ha dado cuenta y ya hemos visto la herramienta, no me había dado cuenta, perdonad. Estaba bloqueado de antemano en el ejemplo con el candado, con lo cual me estaba dando el warning y no me lo estaba autodimensionando. Bien, seleccionamos y ya estaría autodimensionado. Como veis, lo ha autodimensionado él solo desde la sección mínima al eliminarle el bloqueo de la canalización. ¿Veis? Bien, ya, como veis, es una manera muy rápida de entrar, de introducir un esquema unifilar y hacer todas las comprobaciones necesarias. Esta pestaña que veis aquí de árbol nos permite navegar a lo largo de nuestro esquema unifilar verificando todas las propiedades de cada uno de los circuitos y las comprobaciones que se han hecho en cada uno de los circuitos, pudiendo con un doble clic editarlo, ¿vale? Y verificar en cada uno de los circuitos estas comprobaciones. ¿Bien? Entonces, lo que ya el tiempo se nos está alargando muchísimo, quisiera entrar a ver la parte de salida de resultados y empezar con las respuestas a aquellas consultas que nos han ido planteando algunos de los asistentes. En primer lugar, la salida de resultados los podemos obtener en el acceso rápido en la esquina superior izquierda, bien sea en listados, el icono este que es un plotter, que serían los planos, o bien en la exportación de resultados. Como sabéis, nosotros, uno de los programas nuestros es Arquímedes, que es para todo, digamos, para todo el control de obra, presupuestos, donde se puede exportar este cuadro de materiales y hacer el presupuesto con este cuadro de materiales, o bien obtener el cuadro de materiales directamente. Entonces, en cuanto a salida de resultados, el listado, lo que nos vamos a encontrar es lo que os decía, este cuadro de materiales, que lo podremos exportar en diferentes formatos, o bien exportar directamente en un formato BC3, que sería un estándar para programas tipo Arquímedes, para el presupuesto. O bien los cuadros de resultados, donde aquí podremos ver aquellos resultados que veíamos en las comprobaciones anteriores, podemos ver todas las podremos indicarle las características que queremos ver en esos cuadros de resultados y una vez que hayamos marcado aquellas características que queramos tener disponibles, los podremos sacar en el listado donde podremos ver circuito a circuito, pues intensidades de diseño del circuito, de la canalización, las caídas de tensión. En este caso estaban marcados la de cada línea y las acumuladas, el tipo de canalizaciones, todas estas comprobaciones, que como veíamos en las comprobaciones, lo podemos exportar en diferentes formatos, de tal manera que aquellos proyectos, aquellos informes que tengamos que presentar, los podremos generar de una manera muy rápida y sencilla, ¿vale? En cuanto a planos disponibles, podremos tanto sacar un esquema unifilar como un sinóptico en diferentes formatos. Es decir, simplemente tendremos que añadir lo que queramos obtener. En este caso, si añadimos, podemos partir de un esquema unifilar, ajustarlo a una escala, ya sea de papel, o ajustar la escala del esquema unifilar al tamaño del papel, o bien que ajuste el papel al tamaño de la escala. Y, bueno, si en el caso anterior podríamos definir una escala y luego diferentes niveles de esquema unifilar. O bien completo, en nuestro caso lo que hemos mostrado es uno muy pequeño, pero bueno, podríamos dividirlos por cuadros y subcuadros o hacer una configuración en función de niveles. En este caso vamos a sacarlo completo, incluir incluso detalles propios del usuario que se hayan definido en CAD, se podrían importar. Los formatos en los que los vamos a sacar en DWG, DXF para aquellos programas de CAD y luego aquellas impresoras virtuales que podéis tener instaladas en vuestra máquina.
Podemos seguir agregando planos, es decir, podríamos agregar un sinóptico, aunque no tendría mucho sentido en este caso. Vamos a variarle la escala para que no sea muy grande y entraremos ya en el editor de planos. Perdonad, estos son los problemas porque lo he instalado con una versión beta, pero de todas maneras el error este es ignorable. Bien, vamos a mostrarlo de nuevo. El error este es ignorable, es simplemente porque estamos con una versión prueba. Si os habéis dado cuenta, de fondo nos ha salido. Vamos a sacar solo uno para evitar estos errores. Voy a eliminar el sinóptico ya que no tiene sentido. ¿Veis? Esto sería el procedimiento normal. En este caso lo que tenemos configurado es una 3, ¿vale? Con unos márgenes bastante grandes. Mostramos detalles de todos los dibujos. Y veis, aquí tenemos nuestro esquema. Aquí tendremos unas pequeñas posibilidades de edición para mover algunos textos, poder configurarlo. Algunas opciones de las que hemos marcado, como es mostrar esta tabla con las diferentes cargas en cada uno de los circuitos y, digamos, las características de cada uno de los circuitos. Ya estamos hablando de las protecciones, las intensidades nominales. Esto lo podíamos configurar para eliminar aquellas leyendas que no creamos que sean relevantes, podremos eliminarlo y hacer más claro todo el esquema unifilar. Una vez que lo tengamos definido, en este caso habíamos elegido el formato DWG, lo podríamos exportar y luego incluirlo en el resto de programas de CAD con los diferentes planos de CAD que hayamos desarrollado o incluso editarlo en CAD y hacer aquellas inclusiones de aquellos símbolos y demás que queramos tener. Bien, la siguiente herramienta ya sería la exportación mediante archivos BC3, que ya os digo, esto lo que nos va a generar es este cuadro de materiales que teníamos aquí disponible. Ya os digo, nos va a hacer una recopilación de todos los elementos que hemos incluido. Este cuadro de materiales nos lo exportaría en un formato BC3, de tal manera que en Arquímedes podríamos generar un presupuesto de esta instalación o incluso, si aquellos que conozcáis la herramienta de Arquímedes, incluso si tenemos que pedir presupuestos a diferentes contratas, podríamos emitir presupuestos ciegos para que nos dieran la valoración de estos elementos. Bien, pues yo, por mi parte, agradeceros a todos la asistencia, el haber aguantado hasta el final. Vamos a empezar con la parte de preguntas. La parte de preguntas, vamos a ver las que hay ya en el chat y aquellos que queráis plantear alguna pregunta, ir lanzándolas y las iremos respondiendo. Bueno, la primera es la de si hay algún catálogo de fabricante incorporado. Como os he mencionado, actualmente no. Está abierta la puerta a aquellos fabricantes que quieran entrar en nuestro software para generar su propia biblioteca dentro del programa y sean las propias del fabricante y no las que se defina el usuario y poder elegir directamente del catálogo del fabricante. Bueno, nos preguntan por la sesión se está grabando en vídeo, la tendremos disponible más adelante, tendrá que pasar unos días porque lógicamente la ha de evaluar nuestro departamento de marketing, editar el vídeo y demás para ponerla disponible en nuestro canal de YouTube. Bueno, me pregunta si se puede exportar AutoCAD. Lo hemos visto al final, no sé si ha quedado respondida la respuesta y efectivamente mediante un archivo de XF, de WG, aquellos programas de CAD, como es el caso de AutoCAD, o otros que puedan haber en el mercado que también trabajen con esos archivos. Bien, me preguntan si el software está solo en acceso prueba. Se ha colgado para aquellos asistentes un enlace con un bono cupón de descuento para los asistentes de la jornada. Es decir, el programa está disponible en la versión de uso profesional. Es decir, en el icono que hemos visto de descarga en la plataforma BIM Server Center,
veis el precio que tiene de tarifa. Para aquellos usuarios que quieran acogerse o quieran la versión de uso profesional, bien pueden contactar con nuestro distribuidor en Colombia, que es ICC. Ahora luego os mostraré la parte, el contacto de ICC, que lo podéis encontrar en la web nuestra, en cipe.com. Si seleccionáis el país Colombia, ahí en los distribuidores encontraréis a ICC. Luego os lo mostraré al final de la sesión para que lo tengáis disponible. Bien, vamos a ver, vamos a continuar. Bueno, sí, permíteme, Julio, preguntan sí, cálculo de corrientes de cortocircuito. Sí, efectivamente el programa realiza el cálculo de las corrientes de cortocircuito de acuerdo a la norma internacional, la 60909. Esto lo tenéis disponible. Fijaros que en las líneas, en este tooltip de informativo, pues aparece un apartado que pone corrientes de cortocircuito. Entonces ahí se pueden visualizar las corrientes de cortocircuito tanto en cabecera como en pie de línea para los diferentes cortocircuitos que pueden producirse. IK3, que sería la intensidad de cortocircuito trifásica, intensidad de cortocircuito bifásica, bifásica tierra y monofásica. Entonces sí que el programa realiza ese cálculo, ya os digo, en función de la norma internacional 60909. También, por supuesto, comprueba que esa corriente de cortocircuito está totalmente protegida por un dispositivo de protección, en este caso, pues magnetotérmicos o fusibles, de manera que su poder de corte esté por encima de la intensidad de cortocircuito máxima que pueda producirse. Esto pues se puede ver en las comprobaciones cómo el programa visualiza las corrientes, el cálculo de las corrientes de cortocircuito. Aquí en este programa se puede visualizar las dos corrientes de cortocircuito que pueden producirse y cómo en este caso la protección es suficiente para satisfacer con ese cortocircuito. Aquellos que queráis verlo, si entráis más en detalle en la comprobación, era lo que habíamos mencionado, los diferentes cortocircuitos. Si vemos en el listado completo, podréis entrar en detalle en lo que os comentaba antes. Las impedancias, cómo calcula las impedancias de los diferentes cortocircuitos, de las componentes inversa, homopolar y directa, y luego con esas impedancias es los valores que nos va a obtener de cortocircuito máximo y mínimo y se comprobarán tanto el máximo como el mínimo. Exacto, como decía mi compañero Julio, aquí con el cálculo de impedancias, después ya se calculan las intensidades de cortocircuito. En este caso, cálculo de corriente de cortocircuito, la norma específica, cortocircuitos máximos y mínimos. Y la formulación aplicada. Bien, sí, creo que la explicación de David ha sido bastante clara. Si hay alguna duda de la parte de cortocircuito, si queréis plantearla, o bien si mi correo es julio.martinez@cipe.com, aquel que quiera entrar más en detalle, podríamos entrar más en detalle en este tipo de comprobaciones. Nos preguntan por el tipo de limitaciones que tiene en cuanto a la versión de prueba, la diferencia entre la versión de prueba y la versión de uso profesional o la licencia completa. No hay ninguna diferencia. La versión de prueba tiene 10 días solamente de uso, pero sí que es cierto que los listados vienen con una marca de agua con el fin de que el usuario pueda ver en toda su dimensión hasta dónde puede llegar el programa, pero lógicamente está limitado porque no sería ético el tener una versión de prueba que fuera exactamente igual que la versión completa. Ya os digo, la de los 10-15 días que va a permitir el uso, la versión de prueba, es simplemente para evaluar el programa y ver que cumple los requisitos que nos puede hacer falta a nosotros como ingenieros eléctricos. Se puede descargar en la plataforma beamserver.center. Simplemente cuando se descargue ese programa se adquirirá una licencia de evaluación a coste cero, totalmente gratuita, que tendrá una vigencia de, creo que son, si no me equivoco, 20 días. 20 días de uso no consecutivo. Exactamente, 20 días de uso no consecutivo la versión de evaluación. ¿Vale? Esas digamos que serían las limitaciones que tendría.
De todas maneras, si habéis visto el cupón de descuento, como veréis, el precio lo hemos ajustado bastante con motivo de la jornada de este tipo y es un precio muy interesante para aquellos que se dedican a todo el tema de proyectos eléctricos. Vamos a ver. Pues continuamos con las preguntas. Sí, nos preguntan por el tema de la coordinación de protecciones. Bien, la coordinación de protecciones es un tema muy específico de catálogo de fabricante. Es verdad que hay comprobaciones de coordinación, como puede ser selectividad y filiación, que solo tienen sentido si el fabricante verdaderamente o sea, es quien te dice que efectivamente son selectivos y si hay filiación o poder de corte reforzado entre ellos. Entonces, el programa, la coordinación la tendría en cuenta cuando aquí se pueda introducir catálogo de un fabricante concreto. Es lo que habíamos mencionado, al abrir la puerta a los fabricantes, una de las características fundamentales de la afiliación y la selectividad con catálogo de fabricantes es que son ensayos propios del fabricante. Entonces, sin ese fabricante no se podrían hacer esas comprobaciones. Aún así, las comprobaciones que hemos visto, todas las comprobaciones de protección, tanto a poder de corte como intensidad nominal, están hechas. Muy bien, nos pregunta, bueno, es interesante, el caso de que se modifique el RETIE. Nosotros, porque en los reglamentos habitualmente existen modificaciones y actualizaciones en cuanto a normas y a los usos que se le van dando. Nosotros actualizamos, sacamos una versión anual de todos los programas y a lo largo del año vamos haciendo modificaciones gratuitas para aquellos que tienen licencia de uso profesional. Con lo cual nosotros iremos actualizando de acuerdo a los cambios de normativa que vayan surgiendo. Con lo cual el programa nunca quedaría obsoleto. Es decir, nosotros, por ejemplo, el ejemplo español, que sería el más largo que tenemos nosotros, el reglamento es del 2002, el reglamento electrotécnico de baja tensión es del 2002 y ha sufrido muchas modificaciones en estos 16 años, tanto en cuanto a normativas aplicables como a exigencias de algunas características propias de algunos circuitos. Y se han ido actualizando de tal manera que el usuario paga un precio bastante más reducido de actualización y continúa usando ese software en la versión actualizada. No, estás preguntando en móvil o Android, de momento no, nosotros de momento no hay nada preparado. Sí que es cierto que tenemos programas de realidad aumentada para aquellos programas de flujo OpenBIM y está dentro del flujo de trabajo OpenBIM la parte de realidad aumentada, pero de momento no estamos pensando en desarrollar este tipo de software o por lo menos en un corto plazo no estará disponible para dispositivos Android o iOS. Sí, la NFPA. Bueno, no sé si tenéis que plantear alguna pregunta más. Yo sí que os agradecería, pues eso, aquellas dudas o aquellas consultas, ofreceros. Bueno, hay una más. Bien, en cuanto a nos están preguntando en cuanto a capacitación del uso del software. Nosotros, lo que es la capacitación, ofrecemos la parte de formación, que ya os decía que es totalmente gratuita en Udemy. Si te creáis, simplemente lo mostramos aquí en el navegador. Lo vamos a mostrar en el navegador. La plataforma de formación, donde aquí no está disponible ahora mismo el programa. Todos estos cursos son gratuitos para el manejo de los diferentes programas que tenemos
disponible. Ahora mismo, el que queda por incorporarse es Ciperec Retie, que posiblemente mañana ya está disponible para todos los usuarios. Eso sería en cuanto a capacitación. Lógicamente, nosotros a todos nuestros usuarios de licencias de uso profesional ofrecemos soporte técnico gratuito. Es decir, para aquellas dificultades que os surjan en el manejo de los programas, siempre podréis enviarnos las consultas. Yo, en este caso, si mi correo electrónico es julio.martinez@cipe.com, aquellas consultas o aquellas dudas que me queráis enviar, podríamos resolverlas. Parece que no nos surge ninguna pregunta más. Simplemente, aquellos que quieran profundizar en algunos temas en cuanto a las diferentes aplicaciones de normativa y demás, que nos envíen un correo y podremos entrar más en detalle. O aquellos que quieran entrar un poco en las comprobaciones de cortocircuito, o aquellos fabricantes que quieran contactar con nosotros, estamos abiertos a vuestros comentarios. Sin más, yo por nuestra parte, si no hay más preguntas que surjan, simplemente daros las gracias por la asistencia y os paso con mi compañero Armando, que también, como responsable de la zona de Colombia, querrá saludaros y deciros alguna cosa. Bien, voy a enseñaros la parte del bono, aunque ya os digo, tenéis el enlace a través del chat. Para todos los usuarios he enviado el enlace. Armando, si quieres. Sí, hola, soy Armando Riquelme. Rápidamente, el programa habéis visto que tiene un precio de 488 euros. Para todos los que se han inscrito en esta presentación, pues durante unos días, hasta el 24 de mayo, tienen aquí un 50% de descuento. Todo lo que sean actualizaciones al programa, la próxima versión 2020, que la sacaremos en breve, claro que se les va a regalar, y esos parches mensuales, esas actualizaciones mensuales gratuitas durante todo el año que dure esa versión 2020, también se les va a incluir. Es decir, que durante más de un año tendrían el programa ya completamente actualizado. Hemos hecho 50% de descuento porque es un precio de lanzamiento y, de momento, con ese es con el que vamos a empezar. Las futuras adaptaciones al programa se irán incorporando, entre otras cosas, porque, bueno, dentro de lo que es el programa, cuando uno abre el programa, yo lo vuelvo a entrar, se parece. Sí. Cuando uno va a abrir el programa, lo tienen aquí, lo que les aparece aquí, me cachis, que rápido. No, aquí es de la programación. Que está en información. Bueno, mientras vamos a enseñaros una parte. Ahí se puede ver que este programa de cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión, el que se está pues adaptando cada vez más a lo que sería el RETIE, este trabajo, este desarrollo es una colaboración que se está haciendo en lo que es el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Costa, de la Corporación Universitaria del Caribe. Es decir, que esto no es que nosotros seamos así de buenos, sino que estamos trabajando en colaboración con este departamento de una universidad colombiana y, por lo que preguntaban, oye, si hay cambios de RITIE, ojalá hubieran cambios todos los meses, porque la idea de CIPE, igual que pasa con estructuras, igual que pasa con plumbing, igual que pasa con climatización, que tenemos un convenio con Acaire para ir adaptando el programa a las normativas, pues ojalá les cambiaran el RETIE cada mes, porque CIPE sí podría adaptarse a esa violencia de modificaciones de norma. Para ampliar un poquito más lo que sería esta colaboración, pues tenía aquí al ingeniero Andrés Felipe Fernández, ha tenido que salir, pero bueno, sí quería él pues manifestarles, si viene ahora en unos minutos, pues él sí quería hablarles de lo que sería en fin, esta colaboración estrecha que estamos haciendo con la universidad y CIPE.
Ellos, en parte, de lo que es el convenio, la idea es que la capacitación ya presencial, porque lo que les comentaba mi compañero Julio, pues es online para cursos básicos, como cualquier cliente de CIPE, entre los más de 100.000 usuarios que tenemos por el planeta, no todos de electricidad, todos y cada uno de ellos disponen de soporte técnico gratuito y por tiempo indefinido. Utilizar la palabra vitalicia, que es así, ¿eh? Es decir, cualquier cliente de CIPE dispone de toda su vida laboral y más allá, para hacernos cualquier pregunta de programa. Cuando ya no les queden pelos en la cabeza ni dientes en la boca, si nos llaman, les vamos a dar soporte técnico, ya sea de estructuras, de presupuestos o de electricidad. Eso es algo que sí me interesa que les quede muy claro. Pero que la parte de lo que sería la formación presencial, uno de los apartados del convenio es que ellos pues, podrían desarrollar este tipo de capacitaciones presenciales en Colombia. Si, por mi parte, no sé si tengo un terreno. Bien. Retirar. Cursos de la plataforma, si son para interesados. Están preguntando. Vale. Los cursos de la plataforma, como os comentaba mi compañero Armando, son cursos de iniciación online, son unos vídeos para el manejo del programa. Son tanto para aquellos que simplemente estén interesados o para aquel que lo quiera realizar. No podría definirse un curso de capacitación. Para eso ya están entidades que se dedican, como la Universidad de la Costa, que más preparada para este tipo de capacitación. ¿Vale? Entonces, aquel que lo quiera realizar, es muy sencillo realizarlo, unas instrucciones de manejo del programa, digamos lo que hemos visto aquí, pero desarrollado más lentamente y el usuario puede parar la grabación, ir haciendo pruebas y con la versión de evaluación podría ir haciendo algún ejemplo. Me preguntan en cuanto al alumbrado público. Yo no, ahora mismo, yo tampoco soy especialista en la normativa colombiana, cómo se está definiendo ese tipo de instalaciones. Sí que es cierto que podemos conectar cargas monofásicas en líneas trifásicas, podemos hacer consumos en ruta, con lo cual el cálculo de esas secciones de conductores y demás se va a poder hacer bastante ajustado a las necesidades y al tipo de instalación. Lo que pasa es que habría que entrar en detalle las exigencias de, no sé si es el RETIE el que las recoge, las exigencias del RETIE en cuanto a alumbrado público. Nosotros sí que tenemos instrucciones aquí en España específicas de alumbrado público, que lo hacemos con CIPEREC RBT. Pero claro, no sería exportable eso, habría que hacer la comprobación en el RETIE. Nos preguntan uno de los asistentes, aparte del programa, ¿tienen alguna capacitación en protección para usuarios o trabajadores de riesgo eléctrico? Es decir, digamos que el programa lo que está calculando unas protecciones para garantizar la seguridad de las personas en cuanto a instalaciones eléctricas. Lo que es el riesgo de operarios eléctricos, sí que es cierto que en la parte de gestión, los programas que están relacionados con Arquímedes, tenemos software asistente para los estudios básicos de seguridad y salud o estudios de seguridad en las obras, pero lógicamente en función de la normativa de cada país. Entonces, que no estaría directamente en este software CIPEREC RETIE. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más que queráis plantear. Ya os digo, nosotros CIPE está a vuestra disposición para aquellas consultas o sugerencias que queráis hacer. Nosotros ha sido una experiencia muy buena con la Universidad de la Costa en la colaboración en el desarrollo de este software y tenemos mucha ilusión en seguir desarrollando la parte de software eléctrico en el mercado colombiano. Con lo cual,
como os ha comentado Armando, el cupón de descuento lo tenéis ahí con ese código que aparece, WebRetie50. Está a vuestra disposición para aquellos que os habéis molestado en escucharnos durante este largo periodo. Y yo, sin más, si no hay más dudas, aunque nos siguen preguntando por el tema de archivos DWG, ya lo hemos visto que se pueden exportar en DWG y en DXF, con lo cual aquellos programas de CAD que lo puedan manejar, y también está en el flujo de trabajo OpenBIM, con lo cual tendrá comunicación mediante archivos IFC. Bien, pues nada, simplemente aquellos que queráis plantearnos dudas podéis enviar los correos a soporte, que contestaremos muy amablemente. Y yo, sin más, agradeceros de nuevamente la asistencia y a mi compañero David y Armando por haber estado aquí a mi lado con todos vosotros. Muchas gracias y espero veros en siguientes presentaciones.